para que una barra se mantenga en equilibrio, la suma algebraica de sus torques tiene que ser 0. ¿Listo? Y hablar de equilibrio en este caso significa que la barra no gire, ¿cierto? No que no se desplace, porque hasta eventualmente ella podría desplazarse, pero lo que no tiene que hacer es girar, ¿ok? No tiene que haber ningún efecto de giro. A eso sería lo que le estaríamos llamando equilibrio en este caso, ¿ok? O sea que esto lo podemos escribir que si la sumatoria de torques que actúan sobre una barra es igual a 0, entonces se tiene que, o la barra estará en equilibrio. ¿Qué tipo de equilibrio? Equilibrio rotacional. ¿Listo? Equilibrio rotacional. En todos los problemas que nosotros planteemos, pues vamos a plantear es, si hablamos de equilibrio, nos estamos refiriendo es a equilibrio rotacional. ¿Ok? Así que no vuelvo a escribir esta palabra rotacional, porque siempre que hable de equilibrio es porque es en esa condición. ¿Vale? Ok. Ejemplo. Se tiene una barra La pregunta aquí es, ¿a qué distancia se debe aplicar la fuerza de 25 newtons para que la barra se mantenga en equilibrio? Y aquí quiero hacer claridad con una cosa. A pesar de que utilizamos la palabra distancia, ¿sí? Esa distancia va a tener un signo. Entonces, se puede utilizar la palabra distancia, pero dependiendo del signo que me dé, puede ser distancia a la izquierda o distancia a la derecha. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la ecuación no se habla de distancia, sino se habla de posición. Acuérdense que esto es posición. Pero si la posición me da negativa, es porque la distancia es a la izquierda. Si me da positiva, la distancia es a la derecha. ¿Sí quedó claro? En ese caso,
Pues tenemos que plantear efectivamente lo que acabamos de decir. Para que la barra se mantenga en equilibrio, es porque la sumatoria de torques tiene que ser 0. ¿Ok? No es la sumatoria de fuerzas, es la sumatoria de torque. ¿Ok? La sumatoria de fuerzas de pronto no es 0, pero lo que necesitamos es que la sumatoria de torque es de 0. Eso significa que para que una sumatoria de dos magnitudes escalares me den 0, es porque una es positiva y la otra es negativa. Aquí es donde vamos a colocar los signos de esos torques, del torque generado por esta fuerza y del torque generado por esta otra fuerza. Les decía que esos signos yo los puedo colocar por los signos que traen sus componentes o por el sentido de giro que tendría cada uno de ellos. Si yo pienso en este torque de acá o el torque generado por acá, por esta fuerza generaría un torque que giraría en este sentido, es decir, en sentido positivo. Por lo tanto, este torque es positivo. Mientras que esta fuerza hace girar la barra en el sentido de las manecillas del reloj. Eso significa que este torque es negativo. ¿Ok? Ojo, puedo colocarlo de una vez con sus signos, pensando en eso, pero voy a tener un inconveniente y es que cuando halle la posición, voy a tener que interpretar el signo negativo. ¿Ok? Cuando tengan este tipo de situaciones, lo aconsejable siempre es colocar los torques, si no sabemos cómo va a quedar, colocar los signos siempre positivos. ¿Listo? Y el resultado me va a generar el signo real que va a tener esa componente. Si la posición va a ser positiva, si la posición va a ser negativa. ¿Listo? Eso es lo que voy a hacer en este caso. Voy a colocar sus signos positivos. Eso quiere decir, llamemos a esta el torque 1 y vamos a llamar este el torque 2. ¿Ok? Entonces estoy diciendo que el torque 1 más el torque 2 me tienen que dar 0. Más allá de que sabemos de que el torque 1 va a ser negativo. ¿Listo? Entonces, reemplazamos lo que conocemos. El torque lo voy a calcular como fuerza por desplazamiento. En el caso 1, conozco la fuerza, pero no conozco este desplazamiento, no conozco esa distancia. Entonces sería fuerza que vale 25 multiplicado por la distancia a la que se tiene que aplicar ese torque 1. Más el torque 2. El torque 2 sí conocemos todas sus características, sus condiciones, por lo tanto el torque 2 sería igual a la fuerza multiplicada por la distancia, 0,6, y a esto le tengo que agregar el ángulo o el seno o el coseno del ángulo en este caso. Como ya habíamos visto, para este caso tengo que aplicar es seno. Entonces, por el seno del ángulo, que son 75 grados. Y esa sumatoria me tiene que dar el 0. ¿Ok? Como necesitamos hallar esta x1, pues la idea es despejar esto que está sumando, que está positivo, pasaría a negativo, y el 25 pasaría a dividir. Por lo tanto, el valor de x1 sería igual a 30 multiplicado por 0,6 multiplicado por el seno de 75 y eso dividido entre 25. 0.7. Ojo que aquí me comí el signo, ¿no? Negativo. ¿Cuánto dijiste? Sí, 0.7. Entonces aquí menos 0,7. ¿Qué otro decimal sigue luego?
No, Profe, yo lo estaba redondeé. 0.695. Ah, ok, ok, perfecto, listo. Entonces podemos dejarlo así. ¿En qué unidades? Metros. ¿Listo? No sé, Liliana, porque toca pagar el toca pagar el ¿Alguna otra pregunta a partir de ahí? No, señor. Listo. Eso es muy sencillo. ¿O Un no? momento ahí para copiar. Ah, todavía está copiando. El efecto del torque también lo encontramos en la famosa balanza que está en los parques, ¿cierto? En los que un niño se monta de un lado y el otro niño se monta del otro lado. Cuando un niño es más pesado que el otro, el más liviano, ¿qué hace para tratar de nivelar? Va para atrás. ¿Cierto? Se inclina hacia atrás. ¿Qué es lo que está procurando? O sea, lógicamente sin conocer nada de ningún efecto de torque ni nada de esto, sin tener conocimientos de física, la persona intuitivamente se desplaza hacia atrás, ¿cierto? ¿Qué es lo que está tratando o qué logra cuando se desplaza hacia atrás? Una Más mayor fuerza, fuerza. ¿Mayor fuerza? No, señores. más palanca. Pues, profe, es que como que, no sé cómo decirlo, como entre más distancia, no sé, se Sí, multiplica el peso. eso es lo que procura, efectivamente. El peso de la persona, el peso de la persona siempre está dirigido hacia abajo, ¿ok? En ese caso, si yo tengo la barra, se supone que la barra del balancín, ella debe estar nivelada, es decir, que debe quedar en la mitad de la barra, ¿cierto? Yo tengo aquí un niño y este niño es más grande, es más pesado que este otro niño de acá. Esta persona tiende a desplazarse en este sentido, es decir, que lo que está procurando es que la distancia sea mayor. Eso es lo que está procurando, que esta distancia sea mayor que esta otra distancia. ¿Ok? Si él logra, si él logra aumentar la distancia, pues lo que está haciendo efectivamente es que aumente el torque. ¿Ok? Aumente el torque que está generado de su lado, por lo tanto, lograría nivelar la balanza. ¿Ok? Entonces, des en cuenta que sin tener conocimiento, nosotros intuitivamente hacemos ciertas cosas que nos permiten aplicar un concepto físico. ¿Ok? Por el contrario, si esta persona quisiera disminuir el torque, pues podría tratar de sentarse en una posición más corta. Con eso estaría disminuyendo su propio torque. ¿Ok? Bueno, vamos con otro ejemplito. Tenemos efectivamente la situación de dos niños. Vamos a pintarlos así como cuadraditos. ¿Listo? Este se sienta a, bueno, la longitud de de todo el balancín es de 2,5 metros. ¿Ok?
Ambos se sientan en los extremos. Este niño tiene una masa de 12 kilogramos. Uy, eso está muy grande. No, sí. 30 kilogramos. Y este niño tiene una masa de 22 kilogramos. Entonces, se va a sentar otro niño que tiene una masa, el tercer niño tiene una masa de, pongámosle a ese niño 20 kilogramos. ¿En dónde se debe sentar? ¿En dónde se debe sentar para que el balancín quede en equilibrio? Por favor, háganlo. Profe, una pregunta. Dime. Eh, ¿Cómo la distancia de la izquierda es, o sea, pues está a la izquierda, se pone negativo en la operación o no? Sí, claro. Ah, bueno. Sí, vuelvo y repito, en ese caso, o le colocas el signo a la posición o le colocas el signo al sentido del torque que este generaría. ¿Sí? Cualquiera de las dos lo puedes hacer, pero recuerda, o utilizas una forma o utilizas la otra, pero no las dos. Profe, y la última pregunta. ¿Cómo- O sea, para la fuerza del peso, ¿no era qué operación se hacía? Para la fuerza del peso, ¿qué? O sea, es que para representarlo como newtons, o Ah, se puede, o se puede usar así. eh, bueno, efectivamente sí se puede utilizar así. ¿Por qué? Porque los tres, digamos que las tres magnitudes corresponderían al peso, ¿cierto? O las tres fuerzas, la que genera este niño, la de este niño y la de este otro niño serían tres fuerzas. Y esa fuerza es el peso, ¿cierto? ¿Y cómo se calcula el peso? ¿Ya se te olvidó? Masa por gravedad. Masa por gravedad. ¿Eso qué significa? Que cuando yo calcule, significa que voy a tener por aquí un peso. Bueno, voy a tener el peso del primer niño, el peso del segundo niño y el peso del tercer niño, ¿cierto? Más allá de que esto tenga por aquí cosas, gravedades y todo ese cuento, o bueno, tenga senos o pueda no, y tenga distancias y todo,
el peso siempre va a ser masa por gravedad. Entonces, masa por gravedad, más masa por gravedad, más masa por gravedad. ¿Cierto? Masa del 1, masa del 2, masa del 3. Como todos tienen gravedad y todo eso tiene que ser igual a cero, porque es lo que estamos diciendo, resulta que la gravedad se vuelve en un factor común que uno puede trasladar al otro lado a dividir. Y si está dividiendo, pues no cambia en nada, sigue dando cero. Entonces, puedo eliminar la gravedad de los tres términos. Ojo, siempre y cuando todos los términos vayan a tener esa gravedad, si no, no podría hacerlo.
Ya, chicos. ¿Ya les dio o no les ha dado? Espere, profe. Estoy esperando. Para este caso, vamos a decir que como este es el punto de giro y la barra mide 2,5 en total, significa que habrán para este lado 1,25 y para este otro lado pues 1,25. Pero los de este lado efectivamente son negativos. Vamos acá. Menos 1,25. ¿Ok? Y lo que tenemos entonces que proponer es que la sumatoria de torques, lo que vamos a acomodar es de 20 kilogramos. Como lo que tenemos que proponer es que la sumatoria de torques tiene que ser igual a 0. Pues igual de lo que les he dicho, pues puedo colocar los signos de acuerdo al sentido de giro o de acuerdo a